En esta ocasión voy a compartir contigo el método utilizado para crear una plantilla cónica. Y es que aunque parezca que una plantilla cónica puede servirnos para tazas o para vasos, pues la verdad es que no, porque incluso podemos ver cómo el diámetro superior son diferentes, uno es más grande que otro, e inclusive también el diámetro menor, que es decir, la base. Así es que es lógico que una misma plantilla no nos sirva para un producto y para otro. Porque como podemos apreciar, incluso la altura, pues son diferentes, lo que va a dar por resultado que el papel exceda las dimensiones o incluso se arrugue, y el resultado por supuesto que no será el esperado. Y ya ni hablar de los vasos cónicos, que bueno, son más pequeños y por sus características requieren una plantilla y una resistencia especial. Después del resumen para impacientes, te invito a que te quedes hasta el final del video para que aprendas cómo realizar correctamente una plantilla cónica. Para este ejemplo vamos a utilizar este vaso tipo Starbucks y requerimos obtener sus dimensiones, por lo que vemos en su diámetro mayor tiene 9.5 descontando el borde. En su diámetro menor tiene 6.5, aquí lo vemos. Y requerimos por último sacar la altura. Es complicado con una sola mano. Tiene 13 y medio, 14. Descontamos el borde superior y el inferior y bueno, le vamos a asignar 13 centímetros. Con esto ya tenemos todo lo necesario para crear nuestra plantilla, así es que vamos a nuestro programa, en este caso CorelDRAW, para poder realizarla. Y bueno, pues ya estamos en nuestra aplicación de Corel, donde vamos a elaborar el plano de nuestra plantilla cónica de manera técnica. Quizá creerás que te voy a hablar de términos que en su momento aprendiste en la escuela, como la perpendicular, la hipotenusa, la directriz, el vértice, etc. No vamos a ver nada de fórmulas. El objetivo de esta sesión es desarrollar el plano que requerimos de nuestro objeto cónico de manera técnica dentro de lo que es la aplicación de CorelDRAW. Lo mismo podrás hacer en otras aplicaciones como AutoCAD o Illustrator, en fin, en cualquier otro programa de diseño vectorial que tengas a la mano. Lo importante son las bases y es el concepto que te voy a transmitir para poder generar fácilmente la plantilla de cualquier objeto cónico que llegue a tus manos y que tengas necesidad de personalizar, y que seguramente pues no vas a encontrar la plantilla adecuada en la red. Como ya había comentado, circulan algunas plantillas que son, digamos, de muestra. Sin embargo, estas no cumplen con las características necesarias y no satisfacen a todo público, porque vemos vez tras vez que en los grupos se quejan de que la plantilla no les ajustó bien, que quedó, digamos, chueca a lo mejor de las puntas, de los extremos, o que incluso no cubre toda la superficie de la taza, o que el papel se les arrugó,
Y precisamente es por esto, porque las plantillas no están hechas de acuerdo al objeto que vas a sublimar, sino que pues fueron realizadas con el producto que en su momento el diseñador de esa plantilla original pues tenía a la mano. Para evitar todo esto, pues vamos a aprender a hacerla desde cero para poder solventar cualquier situación que se nos pueda presentar. Para ello, bueno, pues en nuestra aplicación vamos a prepararla. Vamos a empezar por quitar esas líneas que nos puedan estorbar, que es, digamos, el borde de página y también el área imprimible. Si tú ya no los tienes activados, no hay problema. Yo porque acostumbro a trabajar con ellos. También nos vamos a cerciorar que la opción de encajar en esté por lo menos en estas tres opciones, que es página, objetos y líneas guía, porque van a ser vitales para nuestro trabajo. Ahora bien, de acuerdo con las medidas que obtuvimos de nuestro vaso cónico, tenemos un diámetro menor de 6.5 centímetros, un diámetro mayor de 9.5 y una altura de 13 centímetros. ¿Por qué la he establecido como X? Porque en realidad no medimos la altura en ese momento. Fue, digamos, la diagonal que va del diámetro mayor al diámetro menor. En este caso, bueno, pues es la hipotenusa, pero yo le he establecido el valor de X para tenerlo como referencia. De todos modos, no vamos a trabajar nada de fórmulas, ¿no? Por lo que pues esas letras, esa representación, solamente es a manera de referencia. Así es que, bueno, vamos a iniciar. Nos vamos a auxiliar de nuestras guías. Vamos a establecer una guía vertical y presionando la tecla P la vamos a ubicar en el centro del documento. De igual manera, una guía horizontal y presionando la tecla P la ubicamos dentro del centro de nuestro documento. Ahora bien, vamos a iniciar con nuestras líneas base. En este caso vamos a crear una línea recta presionando la tecla control. Bueno, la establecemos de manera ortogonal, es decir, no permite que la coloquemos chueca, sino que nos auxilia para poderla colocar de manera plana. Ya lo tenemos y vamos a establecer otra que va a representar nuestro diámetro menor. El diámetro menor se nos dice que tiene 6.5, por lo que vamos a nuestro cuadro de tamaño de objeto y cerciorándonos que está desactivado el bloquear proporción, establecemos su longitud en 6.5. Ya lo tenemos. Hacemos lo mismo con nuestro diámetro mayor y lo establecemos en 9.5. Presionando la tecla P, bueno, nos cercioramos que esté al centro. Y de igual manera, si presionamos la tecla P, nuestro diámetro menor se coloca al centro y podemos arrastrarla hacia arriba presionando la tecla control para evitar que se nos vaya a mover del centro. Muy bien, creamos una tercera línea presionando la tecla control para aprovechar la opción ortogonal y de manera perpendicular la colocamos en nuestra guía y establecemos su altura en 13 centímetros. Ya lo tenemos. Nos cercioramos que esté colocado en la base de nuestra guía y la arrastramos y la colocamos junto al nodo final de nuestro diámetro mayor. Ahora bien, en este momento tenemos una línea vertical que representa, digamos, la altura de nuestro vaso. Sin embargo, ya habíamos acordado que esa no es la altura real de nuestro vaso, sino que es, digamos, la hipotenusa o la diagonal que va del diámetro mayor al diámetro menor. ¿Qué podemos hacer para sacar la altura del vaso? Es muy simple. Vamos a tomar una nueva guía vertical
y la colocamos en el extremo de nuestro diámetro menor. Seleccionando nuestra línea de hipotenusa y dando nuevamente un clic, activamos la opción de giro y establecemos el punto de giro en la base de nuestra línea. Ahora sí ya podemos arrastrar desde el nodo superior hacia la izquierda hasta encontrar el borde de nuestra línea guía. Hacemos el ajuste necesario y con esto ya estamos seguros que esta es la altura de nuestro vaso. Podemos arrastrar nuestro diámetro menor y colocarlo exactamente donde está el nodo de nuestra hipotenusa. Quizá esté de sobra comentarte que estas líneas pues representan el diámetro de nuestros círculos, de nuestra circunferencia. Si nosotros hacemos un círculo de 6.5 centímetros y lo colocamos al centro, pues vamos a ver que efectivamente sus bordes pues representan, digamos, el diámetro, ¿no? Lo mismo sucede con el diámetro mayor, si lo establecemos a 9.5. Ahí lo tenemos. Quizás sea necesario conservar esos círculos para tenerlos de manera referencial. Ahora vamos a sacar un duplicado de nuestra hipotenusa con la tecla Control D y la vamos a reflejar horizontalmente. Procedemos a arrastrarla hasta el cuadrante de nuestro círculo y podemos apreciar que los extremos se tocan adecuadamente donde deben de tocarse. Muy bien, hasta este punto ya tenemos representado visualmente lo que es nuestro cono. Ahora bien, para poder sacar el plano de nuestra plantilla, pues requerimos encontrar un punto esencial donde se encuentran las líneas de las hipotenusas, el cual, bueno, pues se conoce como vértice. Y para encontrarlo, bueno, pues es necesario crear una generatriz. ¿Qué es la generatriz? Bueno, pues es la proyección de la línea de la hipotenusa hasta el punto donde se encuentre con la otra línea, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a encontrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente auxiliándonos de nuestras guías, arrastramos otra guía vertical y la colocamos en la base de nuestra hipotenusa. Dando nuevamente un clic, activamos la opción de giro y vamos a ubicar el punto de giro nuevamente en el cuadrante de nuestro círculo y vamos a girarla hasta el nodo opuesto de nuestra hipotenusa. Ahí lo tenemos. Con esto ya fue proyectada la línea y ya podemos asumir que el punto de intersección se encuentra por esta sección. Pero para asegurarnos vamos a hacer lo mismo con la otra hipotenusa. Si es que colocamos nuestra línea guía, damos un clic para activar la opción de giro, seleccionamos o establecemos el punto de giro en la base de nuestra hipotenusa y arrastramos hasta el punto opuesto de nuestra hipotenusa. Ahí lo tenemos y con esto ya hemos encontrado el punto de intersección que es, digamos, el vértice de nuestro cono. Arrastramos una nueva guía horizontal y la colocamos en la intersección de las guías. Con esto ya hemos encontrado el centro de nuestro cono. Vamos a auxiliarnos de nuestras guías horizontales y las vamos a establecer en la base de nuestro diámetro menor para tener la base de nuestro círculo menor. Utilizando la herramienta de elipse, establecemos el centro en la intersección de nuestras guías o de nuestro vértice y presionando la tecla Control y la tecla Shift arrastramos hasta encontrar la base de nuestro diámetro menor. Sacamos un duplicado con la tecla Control D y arrastramos para encontrar la base de nuestro diámetro mayor.
Con esto ya tenemos los elementos necesarios para poder establecer el plano de nuestra plantilla. Para ello, bueno, vamos a dividir nuestro círculo en 12 porciones. Podríamos dividirlas en más o en menos. Sin embargo, la idea es crear dos plantillas. Una plantilla que cubra completamente el vaso cónico y otra que permita el paso de la asa, es decir, dejar el espacio necesario de la asa hasta donde llega la resistencia. No propiamente hasta donde llega, porque pues generalmente en las orillas la resistencia no sublima completamente, entonces siempre quedan ahí unos bordes difuminados donde no fue posible la sublimación correcta, así es que vamos a quitarlo un poquito más. Para ello, bueno, lo vamos a dividir en 12. Podríamos dividir nuestro círculo menor, pero lo vamos a hacer con el mayor. Para esto, con nuestra herramienta selección, seleccionamos nuestro círculo y arrastramos hacia el extremo de nuestro diámetro. Presionamos con el botón derecho del ratón y hemos creado una copia de nuestro círculo. Hacemos lo mismo, pero ahora en la perpendicular de nuestro diámetro. Presionamos el botón derecho del ratón y ya hemos creado una copia. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, dijimos que la íbamos a dividir en 12. Sin embargo, no es necesario dividirlo completamente, porque pues aquí tenemos una porción, 2 porciones, 3 porciones. Por lo tanto, serían 3 más 3 más 3 más 3 igual a 12. Lo único que necesitamos en este caso pues es esta distancia, ¿sí? Que viene representando, digamos, la cuerda de nuestro círculo. Dije que no íbamos a entrar en detalles matemáticos. Sin embargo, bueno, pues estos son los nombres correctos. Vamos a sacar una cuerda que vaya desde este punto a este punto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la herramienta línea de 2 puntos, seleccionamos nuestro origen en la intersección y lo trasladamos hasta la otra intersección. Ya tenemos la distancia necesaria para poder establecer o dividir nuestro círculo. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, pues arrastramos hasta este nodo, activamos nuestra opción de giro, colocamos nuestro origen de giro en un extremo y arrastramos hacia el cuadrante y vemos que efectivamente es la misma distancia. Lo mismo va a suceder de modo contrario. Así es que bueno, deshacemos los cambios y seleccionando este extremo de nuestra línea lo vamos a trasladar hasta la unión de nuestros círculos. Hacemos zoom para cerciorarnos y dando nuevamente un clic establecemos el punto de giro en ese extremo. Ahora ya podemos desde este nodo arrastrarlo y colocarlo en el borde de nuestro círculo mayor. Aquí lo tenemos. Y ya con esto ya estamos en la posibilidad de dividir nuestro círculo en 12 partes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordemos que estábamos buscando la generatriz. Esta generatriz, que es representada por esta hipotenusa, la vamos a prolongar hasta el punto en donde se una con su hermana hipotenusa. Así es que vamos a seleccionar nuestra herramienta de forma y el extremo del nodo lo vamos a arrastrar hasta la intersección de líneas. Ahí lo tenemos en el centro de nuestro círculo y ya podemos ver que tenemos finalmente nuestra generatriz. Para utilizarla vamos a dar nuevamente un clic sobre la línea y vamos a arrastrar nuestro punto de giro al extremo de la línea. Vamos a hacer un zoom para cerciorarnos, está correcto. Y vamos a sacar una copia de esta línea. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, con control D. Sacamos una copia y arrastramos
esta línea hasta la unión que hacen la cuerda con el círculo. Ahí lo dejamos y pues para sacar las siguientes secciones pues bastará solamente con presionar control D las veces necesarias. En este caso esta es nuestra línea 0, entonces vamos a tener que crear 12 líneas más. Entonces esta es la 0, sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí lo tenemos. Vemos que todas las líneas convergen en lo que es el vórtice del cono. Ya estamos a punto de concluir. Así es que bueno, vamos a deshacernos de estos círculos que ya no tienen razón de ser y tampoco de nuestra cuerda. Ya no la necesitamos más. Ahora bien, hemos dividido nuestro círculo en 12 porciones. De hecho, vamos a utilizar el relleno inteligente para rellenar esta parte. Estas partes. Y bueno, les vamos a dar ahí un color morado, digamos. Que, bueno, representan un espacio. Este espacio pues, es arbitrario, es decir, lo podrías haber creado en cualquier sección de los círculos y no pasa nada, siempre y cuando a partir de esta línea, bueno, cuentes tus 12 partes. Esta parte no la vamos a utilizar, entonces es por eso que esta es la línea 0 y a partir de aquí contamos 12 líneas. Ahora bien, ya tenemos todo lo necesario para crear nuestra plantilla de manera completa, es decir, nuestra primera plantilla, que es la plantilla completa. Vamos a seleccionar 11 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Las agrupamos y vamos a sacar una copia con la combinación de teclas control D o si gustas con control C y control V. Y estas las vamos a ocultar de manera temporal. Vamos a ocultarlas porque las vamos a necesitar más adelante para crear nuestra otra plantilla. Muy bien, ya tenemos agrupados nuestros 11 objetos. Si nosotros los eliminamos, bueno, ya podemos ver una sección que está definiendo lo que es la plantilla, ¿no? O el área que cubre todo nuestro cono. Vamos a deshacer y este grupo de 11 objetos los vamos a cortar, control X. Lo vamos a reservar en el portapapeles. Recordemos que ahí tenemos nuestros 11 objetos. Muy bien, vamos a recurrir a nuestra herramienta de relleno inteligente y vamos a vaciar sobre esta sección. Aquí tenemos ya nuestra plantilla. Para ver cómo está compuesta, vamos a pegar nuestros objetos y seleccionándolos con el botón secundario vamos a seleccionar la opción dentro de Power Clip. Lo colocamos dentro de nuestra plantilla y la arrastramos. La sacamos de los círculos. Vamos a arrastrarla de este nodo y la vamos a colocar en este borde. Y dando nuevamente un clic activamos la opción de giro. Establecemos su origen en este nodo y arrastramos desde este nodo hacia la parte opuesta. Con esto, bueno, ya la tenemos de manera horizontal y ya nos permite ver en su totalidad nuestra plantilla. Vamos a trabajar con la siguiente plantilla. Para ello, bueno, pues mostramos los objetos que habíamos dejado y los desagrupamos. Y eliminamos dos líneas, una y dos. Con esto ya nos quedamos solamente con 10 objetos, que recordemos que es la línea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Agrupamos 8 objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los agrupamos
Y al igual que la vez anterior, los cortamos y los reservamos dentro de el portapapeles. Volvemos a hacer la misma acción de rellenar con nuestra herramienta de relleno inteligente. Y en esta ocasión vamos a cambiarle el color. Le vamos a poner un amarillo y le vamos a quitar el borde para poderlas diferenciar. Y pegamos nuestros objetos para poderlos incluir o incrustar dentro de un Power Clip. De igual manera arrastramos nuestra sección, colocamos el nodo en el borde de nuestra línea guía, damos un clic y establecemos el origen de giro en este nodo. Arrastramos y ubicamos el borde en nuestra línea guía y con esto ya tenemos nuestra segunda plantilla. Si centramos nuestras plantillas, podemos apreciar sus diferencias, que consisten precisamente en que una cubre todo nuestro cono y el otro deja, digamos, el espacio a los lados para lo que es el asa, ¿cierto? Entonces, pues ya contamos con nuestras plantillas y ya con estas pues podremos trabajar todos los diseños que nosotros querramos. Y pues esta es la manera de crear plantillas cónicas. Es el mismo proceso que debemos seguir para, por ejemplo, los tequileros. Si gustas, házmelo saber y más adelante podré hacer un tutorial sacando la plantilla de los tequileros. No hay satisfacción mayor que hacer uno mismo las cosas, ¿no? Y si tú eres de las personas que lo está necesitando, de repente encontrarás que andas por los grupos, andas por las páginas encontrando o buscando las plantillas, e incluso hasta muchas veces se pierde más tiempo y el resultado no es el óptimo ni el que tú esperabas. Así es que comparto contigo este método y espero que te sea de mucha utilidad. Si tienes algún comentario, házmelo saber, y si tienes alguna forma, alguna mejora para poder crear esta plantilla, compártelo con todos nosotros. Te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones del canal para que te avisen cuando haya un nuevo contenido. Y coméntame si te está gustando este tipo de información que representan, digamos, las bases de lo que es el diseño y la sublimación. Recordemos que sublimar es muy fácil, pero requiere fundamentos sólidos que te permitan avanzar y no estar dependiendo de terceras personas. La dependencia no es mala, por supuesto. Sin embargo, la voluntad muchas veces no es la suficiente como para acudir en nuestra ayuda de manera inmediata. Y tú, por supuesto, tendrás que esperar a la buena voluntad de las personas para que puedan ayudarte. Con esto, pues hemos concluido la elaboración de nuestras plantillas. Quédate hasta el final porque voy a proceder a imprimirlas y a colocarlas en nuestro vaso para que tú puedas observar de primera mano cómo estas plantillas se ajustan exactamente a nuestro objeto cónico. Así es que, sin más, me despido. Yo soy Edgama y te espero en la siguiente.